Antecedentes. La obstetricia, la puericultura y la pediatría han estado estrechamente ligadas debido a la cercanía de los temas y las características peculiares de la especie humana. En los primates superiores, a los pocos días de nacidos, los bebés se sujetan fuertemente del pelo de sus madres, lo que les permite a ambos tener una vida más activa e independiente. El Homo sapiens es la especie que tiene el periodo más largo de crianza y aprendizaje. Los bebés nacen indefensos y durante los primeros 5 años dependen por completo de sus madres para su alimentación, calor, protección, locomoción y para satisfacer sus necesidades básicas. Además, deben aprender a hablar, caminar y adquirir una gran cantidad de conocimientos. Por ello, las madres ocupan una buena parte de su tiempo y energía en la atención de sus bebés. En el Corpus Hippocratium se tratan las enfermedades de los niños dentro de los capítulos generales. Rhases puede ser considerado como el padre de la pediatría, al agregar a su Liber ad Almanzorem un corto tratado sobre De Agritudinibus Puerurum et Arum Cura, las enfermedades de los niños y su tratamiento, y sobre todo De Variolis et Morbilis Commentarius, acerca del sarampión y la viruela infantil. Avicena, 980-1036, dedica en su canon un lugar importante a las enfermedades de la infancia. Libro 1, capítulo 3. Durante el Renacimiento se escribieron los 3 primeros incunables sobre pediatría, y en el siglo XVI aparecieron otras importantes obras dedicadas a este tema. Había una clara y marcada diferenciación del tratamiento de las enfermedades de acuerdo a su origen y la deidad que las causaba o podía curar. Así, el dios Ixtliltón estaba destinado exclusivamente a vigilar la salud de los niños y era el encargado de la curación de sus enfermedades. Los padres llevaban a sus hijos enfermos al templo de Ixtliltón, donde los niños danzaban ante el dios y pedían recobrar su salud. En el templo había unas tinajas de barro llenas de tlilatl, agua negra, y daban de beber al niño de aquella agua y con ella sanaban. Esta agua era seguro que estaba limpia, sin contaminación. Se creía que los niños se enfermaban porque sus padres habían ofendido a los dioses. Cuando los niños se enfermaban, se hacía reflejar su rostro en la superficie del tlilatl, y si la cara no reflejaba sus rasgos con nitidez, era señal de que el niño había perdido su alma o tonali. Los médicos llamados tetonaltiki se encargaban de investigar en los espacios terrestres y celestes para localizar y recuperar el alma tonali de los niños desprendida durante sus sueños o durante una enfermedad. El teapatiani era el encomendado de curar la mollera caída, consecuencia de la salida del tonali del cuerpo del niño asociado a casos de deshidratación acentuada.
Para tratarla, además de darle líquidos y de preferencia el agua negra de Ixtlilton, se ejercía presión sobre el paladar y se succionaba a nivel de la fontanela del pequeño. La atención de los niños En 1582, en lo que sería después el Hospital de San Juan de Dios, había un pequeño hospital destinado a los mulatos y mestizos, que se llamaba de la Epifanía, fundado por el doctor Pedro López. Al poco tiempo él estableció allí mismo el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, en el que se atendían niños. El libro 10º de Suma y Recopilación de Cirugía, con un arte para sangrar muy útil y provechoso, publicado en 1578 por el doctor Alonso López de Hinojosos, era un tratado de las enfermedades de los niños y al parecer fue el primer libro de pediatría impreso y publicado en la Nueva España. Los niños de la Nueva España eran alimentados con leche materna de 1 a 4 años, ya fuera que proviniera de la madre o de una nodriza. Después, el niño era ablactado por su madre, quien le proporcionaba en pequeñas cantidades atoles, tortillas, algunas hortalizas y cacao. Se daba gran importancia a la salida de los dientes, ya que a este suceso se le atribuían trastornos como la diarrea, la sequedad de boca y la alferecía, que corresponde a convulsiones asociadas con fiebre. En el siglo XIX, para el brote dentario y muchos otros temas. Dos sucesos consternadores motivaron la creación de establecimientos para la atención de niños abandonados, expósitos. La Casa Real de Expósitos, más conocida como la Casa de Cuna, y el Hospicio de Pobres. Ambos establecimientos asistenciales continuaron funcionando durante el siglo siguiente. Concluida la Guerra de 3 años, Benito Juárez decretó la secularización de todos los hospitales, hospicios, orfanatorios y casas de maternidad que habían sido administrados durante 3 siglos por la Iglesia. Ese mismo año, se decretó la creación del Hospital de Maternidad e Infancia en el Hospital de Terceros de San Francisco, pero no llegó a realizarse la obra. Durante el imperio de Maximiliano, se retomó el asunto y fue
La pediatría mexicana en el siglo XX. En los albores del siglo XX, creció el interés por la salud infantil, tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. Se crearon programas nacionales de estudio, se conformaron grupos de médicos especializados en enfermedades infantiles y se realizaron foros y congresos nacionales e internacionales, además de que aparecieron publicaciones periódicas especializadas en esta materia. En 1905 abrió sus puertas el Hospicio de Niños y se reorganizó la Casa de Cuna en la Ciudad de México. Al inaugurarse el Hospital General ese mismo año, los enfermos de diversos hospitales, como el de maternidad e infancia, fueron trasladados a los nuevos pabellones, como el de niños, primer pabellón de pediatría en un hospital general en el país. La sección para casos ortopédicos de niños enfermos, el de infecciosos y el de maternidad, que contó con cunas para los recién nacidos. En la Escuela Nacional de Medicina, Roque Macuset enseñaba la práctica de la traqueotomía y la intubación de la laringe como recurso para salvar la vida de niños que padecían difteria. También escribió el primer tratado de pediatría mexicano, aunque fue publicado en Barcelona. El estallido de la Revolución Mexicana trajo consigo como consecuencia del hambre y la insalubridad un aumento en los índices de mortalidad infantil, a pesar de los adelantos en la atención médica infantil en el mundo. Creció también el número de huérfanos de guerra, y los establecimientos de la beneficencia pública se saturaron y resultaron insuficientes para atender adecuadamente a la población infantil. Cuando por fin se logra pacificar fue el verdadero impulsor de la pediatría moderna. Nada también por Espinosa de los Reyes, abrió sus puertas la maternidad de las Lomas, para el 8 de enero de 1930 tuvo lugar la primera reunión de la Sociedad Mexicana de Puericultura, presidida por Isidro Espinosa. 10 meses después, se publicó la revista mexicana en 1937, se inauguró en el popular barrio de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, el Hospital Infantil Dolores Sanz. El 30 de abril de 1943, abrió finalmente sus puertas el Hospital Infantil de México, tras una década de esfuerzos para lograrlo. Esta madrugada, un sismo de 7,7 grados Richter sacudió la Ciudad de México. Varias construcciones que se derrumbaron, y se sabe de muchos muertos y heridos. El hospital infantil sufrió severos daños. Tras el terremoto de 1957, la estructura del edificio sufrió daños y el hospital infantil se trasladó a la Maternidad Mundet, donde permaneció 37 años. Consolidación de la especialidad de pediatría. En 1951, la Sociedad Mexicana de Pediatría y la Asociación Nacional de Pediatría se unieron para conformar un solo organismo que aglutinara a todos los profesionales de la especialidad pediátrica en México. Por divergencias en la Asociación Nacional de Pediatría, en 1975, sus asociados se dividieron para conformar dos organismos rectores de la pediatría mexicana: la Asociación Mexicana de Pediatría y la Confederación Nacional de Pediatría de México, AC. Comenzó la pediatría en 1930 sobre una base, lo que se llamó el binomio madre e hijo. Mis antiguos maestros
Los que eran entonces maestros de pediatría siempre decían, el binomio madre-hijo es la esencia de la pediatría. Sin embargo, a lo largo de los años, esta pediatría fue asimilando nociones de otras ciencias, como eran las ciencias sociales, las ciencias económicas, porque se dio cuenta la doctrina que el niño no estaba solo, que el niño estaba rodeado de una familia primero, estaba inserto en las escuelas y después entraba al mundo general de la vida nacional. Desde la creación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia en 1929, a lo largo del siglo XX, se crearon diversas instituciones oficiales para atender a la niñez mexicana. Hoy en día la investigación científica es la columna vertebral tanto del Instituto Nacional de Pediatría como del Hospital Infantil. El mayor énfasis en la salud de un niño es en el aspecto de nutrición. Y pues es casi ocioso decir por qué es esto, eso es natural. Pero también una parte muy importante de la patología que puede aquejar a un niño, sobre todo a un niño pequeño, es de orden nutricional. Antes era peor que ahora. Ahora son de otra índole los trastornos de la nutrición que repercuten en un niño. Inclusive ahora el énfasis, como todos sabemos bien, es en los niños escolares para arriba, en particular sobre lo que podemos catalogar como un exceso de nutrición, o sea, la adiposis en sus diferentes grados. De modo que nutrición y pediatría, o salud de los niños, para no decir pediatría, son dos entes totalmente asociadas, naturales. Desde 1980, año de su fundación, el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, AC, vela por el adecuado ejercicio de esta especialidad en nuestro país. ¿Qué pasó en cuanto a la evolución ya pediátrica? El sistema norteamericano de entrenamiento en pediatría, el del infantil, era muy bueno. Sin embargo, tenía para mí algunas cosas que no me gustaban, como que los residentes en entrenamiento pues estaban diciendo qué decía el maestro para anotar y poco podía opinar el residente en formación. En Estados Unidos opina mucho el residente en formación y lo que hace el médico adscrito, jefe del servicio, es complementar ese tipo de cosas. De modo que el residente tiene que leer mucho para poder opinar sobre sus pacientes y presentar los casos a los adscritos o jefes de servicio. Entonces, esa es una modificación que puedo decir que pude contribuir en la evolución de las residencias pediátricas, lo mismo que hice en el Instituto Nacional de Pediatría. El Colegio Mexicano de Pediatría, constituido en 2004, contribuye a la formación de especialistas y previene la mala práctica. Presta servicios de peritaje en varias subespecialidades pediátricas y asesora a la industria farmacéutica y de alimentos infantiles. En México se enfrentan retos que nunca antes había tenido la pediatría. Y estos retos están relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas, léase cáncer, léase diabetes y léase obesidad y todas las complicaciones que esto conlleva. Afortunadamente, las estructuras de las instituciones de salud en el país se han preparado para estos cambios. Quizás no estén preparados tanto en el proceso económico de cuánto nos va a costar, pero sí en todo lo que ha sido la creación de especialidades para atacar estos problemas. Yo podría decirle que en México contamos con los especialistas más connotados a nivel mundial para atacar esta situación que ahora se presenta en México. Los pediatras mexicanos, creo yo, que son de los mejores que hay en el mundo. Aportaciones de la pediatría mexicana a la pediatría mundial. Es larga la lista de las aportaciones que han hecho los pediatras mexicanos a la medicina universal. Mencionaremos brevemente solo algunas de ellas. Alfonso Alarcón realizó estudios sobre la dispepsia transitoria del lactante. Federico Gómez contribuyó a la definición de la escala de la desnutrición infantil. Jesús Álvarez de los Cobos creó la primera unidad de prematuros en el Hospital Infantil de México.
En 1946, Gerardo Varela, A. Aguirre y J. Carrillo identificaron las cepas patógenas causantes de diarreas en los niños mexicanos. Desde 1948, Luis Mazzotti Leucemia aguda linfoblástica, la leucemia común de los niños, es el cáncer más frecuente en la infancia. Ocupa el primer lugar del esfuerzo del tratamiento de cáncer en este país. En los años 50, los niños con leucemia fallecían 90 al 95% irremediablemente. Los avances en el diagnóstico, en el soporte médico, en la tecnología para el tratamiento y el diagnóstico han hecho que de los 50 a hoy 2010, el 80% de los niños con leucemia en este país, en los hospitales públicos, en las condiciones que tenemos con el Seguro Popular, 80-85% de los niños con cáncer en la sangre y leucemia estamos curando, reintegrando a la sociedad ad integrum, es decir, son niños que se vuelven adultos productivos. Siempre recuerdo las palabras de maestros que genética es medicina y medicina es genética, ¿no? Entonces fue hasta los últimos años en que los médicos de todo el mundo y de todas las especialidades se dieron cuenta de la importancia de la genética y por eso ahora están poniendo tanta atención y ahora dicen que tiene bastante, que se involucra en toda la medicina, pero en realidad así es. De hecho, pues estudia todo el origen de la vida y demás, ¿no? Entonces va dedicado con todo eso. Pero ahora se le está dando un impulso muy, muy diferente a años anteriores y se espera pues en que sea preventiva, predictiva y tratable, ¿no? Entonces se está trabajando mucho sobre ello, en todos los aspectos, en todas las áreas. Vamos a decir, si vemos neurología y genética, o genética y ginecología, o oftalmología y genética, en todo hay muchos, un poquito de cambios. Y en el nuevo tratamiento también, sobre todo en las enfermedades metabólicas y algunas otras. Hoy en día la pediatría es una especialidad médica que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, como dan cuenta los hospitales de atención a menores y el alto nivel en la formación de recursos humanos. Sin embargo, aún existen retos que superar para implementar, aplicar y mejorar los sistemas médicos, técnicos y administrativos para poder atender con la calidad necesaria a la población infantil mexicana. Y sobre todo, no perder de vista que nuestros niños son origen y destino.